Bueno, entonces empecemos por orden. Una teoría del poder, una teoría de la dominación. Fíjense ustedes, el poder, ¿no es cierto? Para mí, poder es igual a dominación. Cuando yo hablo de poder, estoy hablando de dominación, más allá de todas las teorías que existen en la ciencia política, como relación convivencial de grupos humanos para conseguir el bien común. Eso es mentira. El poder es de dominación. Es una relación de una élite, de una cúpula o de una persona, puede ser un autócrata, puede ser un dictador, respecto a un grupo humano, una comunidad humana. Una relación de dominación para someterla, ¿no? ¿Someterla a qué? A los fines, a los objetivos que persigue esa cúpula, esa oligarquía que conquista el poder. ¿Para qué? Fundamentalmente, ¿no es cierto? Para imponerle al grupo humano, por ejemplo, a los incas, ¿no? a los indígenas, ¿no? Cuando conquistaron el Perú, le impusieron una cosmovisión cristiano-románica de la vida. Destruyeron toda su cosmovisión mitológica, andina, ancestral, y le impusieron esa forma de ver el mundo, esa forma de comportarse, esa forma de existir en el mundo. Le introdujeron una ideología, ¿no es cierto? Esa ideología, digamos, que hasta ahora cala en la mente de los indígenas y de los hijos de estos, los llamados serranos o cholos, que no renuncian a tradiciones, que la consideran tradiciones, bueno, que deben persistir, ¿no? A pesar de que no son de ellos. Esas fiestas patronales de 5, 7, 8 días, donde todo lo que han ahorrado en el año, o todo lo que han trabajado en el año, lo derrochan, lo revientan, ideología. Los alemanes le llaman Weltanschauung, concepción del mundo, o sea, cómo yo miro el mundo. Y España nos jodió, ¿no? Nos puso un sello ahí, que tenemos hasta ahora en la cabeza. Y no nos podemos, ni el Perú ni en América Latina, ni en Brasil, que es Portugal, España es lo mismo. Hay diferencia en la lengua romance, pero es lo mismo. Son como primos hermanos, su origen. No es una cultura de trabajo, no es una cultura a la ciencia, no es una cultura al desarrollo, no es una cultura de superación. No, la cultura que nos introdujeron fue una cultura de opresión, una cultura de dominación, una cultura de sometimiento, que hasta ahora se mantiene. A pesar de que hablan del Somos Libres de 1821, eso no es cierto, ¿ya? Porque está en nuestro inconsciente, en el inconsciente colectivo está sellado, y eso hay que sacarlo de la mente de todos los peruanos, si es que queremos cambiar, porque ese es un hombre nuevo, un peruano nuevo, como lo han hecho quienes, lo han hecho los chinos, ¿no? Los chinos que han sido nuestros esclavos, nuestros peones en las haciendas. Eran siervos, fregados, drogados por los ingleses, por los anglosajones, que los sometieron a punta de bala y cañón. Pero los chinos se levantaron, resucitaron. Han sido nuestros peones, nuestros siervos los chinos, así como los japoneses. Y disculpen que hable en ese tono, solamente lo quiero para graficarnos en el tono despectivo hacia los chinos ni hacia los japoneses. Entonces la pregunta es, ¿no? ¿Cómo si los peruanos tuvieron a los chinos como peones y ahora los chinos son primera potencia mundial? ¿Y por qué los peruanos no han podido cambiar? Es España, pues. Y luego de España, ¿no es cierto? Es el liberalismo, ¿no es cierto? 1800. El neoliberalismo en 1950. O sea, es una suerte de articulación sucesiva, ¿no es cierto? Poder, ¿no? Dominación, ¿para qué? Para imponer y para mantener un statu quo que diseña la élite, ¿no es cierto?, dominante. Entonces ellos quieren mantener desde 1530 la misma, por ejemplo, los sistemas jurídicos. ¿Por qué el Poder Judicial, la Fiscalía son los peores poderes que hay? Herencia española, pues. Los notarios, herencia española. Los militares, herencia española. A pesar de la reforma francesa que hubo luego de la derrota con Chile. Eso está dentro de nosotros. Hablo en sentido colectivo. Entonces ellos quieren que eso no se cambie. Quieren que sigan las fiestas patronales, quieren que siga la mitología, quieren que el culto, digamos, a todos los santos que ellos consideran pertinentes. Tenemos pues una playa de santos, ¿no? Y no es que yo tenga una crítica, sino que los chinos han sido más míticos, más mitológicos que nosotros, los griegos. Pero llegó un momento en que tuvieron que romper con esa concepción porque no podían avanzar ellos.
porque no era racional eso. Porque si seguían así, eran sociedades estancadas que involucionaban. Pero hay mucha gente, ¿no? Inclusive en la pseudoizquierda, ¿no? Que con el cuento de mantener las costumbres ancestrales, quieren mantener, pues, prácticas, digamos, que son irracionales y que le ponen, entre comillas, el nombre de cultura, ¿no? Eso podría justificarse, pues, en el siglo I de la era, ¿no? O 500 años antes de Cristo, 1000 años de... Bueno, pues te entiendo, ¿no? Porque el ser humano vivía en cuevas, vivía en familia, en tribus, y tenía miedo al rayo, tenía miedo a la lluvia, a los truenos, y se sentía pequeño frente a la cordillera, frente a lo que llaman Apu, frente a una montaña de nieve. O creían ellos que porque la tierra le daba de comer, le daba frutos, bueno, pues ellos tenían que someterse. Pues es una concepción, pues, absolutamente, pues, fuera de la realidad, ¿no? Por eso que la sierra está atrasada, ¿no? ¿Por qué? Porque no ha habido en el Perú, en toda su historia independiente de 200 años, no ha habido líderes, no ha habido grupos, no ha habido partidos, no ha habido movimientos que le han dicho la verdad a esta población. Y lo mantienen y lo mantendrán en ignorancia porque saben que de esa manera los dominan. Sigue con tus fiestas patronales, todos los meses, emborráchense, tomen cerveza, díganle de ganar a la Bacus, a la Pilsen, a la chupen, forniquen, tengan hijos, fuera y dentro del matrimonio, no interesa. Esa vida, ¿no? Esa vida es una forma de dominación. Pero el poder no solamente es dominación para mantener ese statu quo, ¿no? Para perpetuarlo. El poder también puede ser usado para reformar una sociedad, para cambiar una sociedad. Ahí el poder tiene una finalidad mucho más productiva y bondadosa, si quieren ustedes la palabra. Reformarlo porque nada puede ser pétreo en la vida. Todo cambia, todo fluye. Por lo tanto, alguna gente, ¿no? Algunos grupos de políticos o seres humanos dirán, no, esto está mal, hay que cambiarlo. La Constitución, por ejemplo. Esta Constitución de Fujimontesista de 2003 es una Constitución perversa, híbrida, nula, producto de un delito, un golpe de Estado. Hay que restituir la Constitución anterior, que es mucho mejor, que permite desarrollar una Constitución pluralista en lo económico y permite, ¿no es cierto?, al Perú recuperar sus recursos, sus empresas públicas productivas. Pero el poder también puede usarse para destruir. ¿Destruir qué? Un sistema, una forma, ¿no es cierto?, de dictadura, ¿no? Esa forma de destruir esa forma de sociedad, de sistema y reemplazarla por otra, ¿no? Que son los fines ya más radicales para lo que uno usaría el poder, ¿no? Eso depende, ¿no es cierto?, de la convicción y de la visión que tiene, digamos, el grupo humano que quiere tomarse esa tarea, ¿no?, de cambiar todo parte de lo que está mal en una sociedad. Yo le hablo a los jóvenes, a mis alumnos que me están viendo, a ustedes, a todos ustedes que me están viendo. Les he explicado, les he dicho. Mi generación está liquidada. La generación anterior a la mía, que están todos esos políticos putrefactos que están en el Congreso, que ustedes los han visto hoy día. Todos esos políticos ustedes tienen que liquidarlos. No les sirven al país. Esos son ustedes o son ellos. Porque ellos van a quedarse en el poder por 10, 15, 30 años para mantener un sistema de privilegios. Tanto militares como estos políticos que ustedes los han visto ahora. Oigan, 1000 personas, hay 1000 policías y militares ahí para hacer toda la parafernalia, la mise en escena de este profesor. Eso es una vergüenza, es una corrupción también eso. Mientras ustedes en los pueblos jóvenes en la sierra no hay policías, no hay seguridad. 1000 policías hoy día para hacer todo este teatro el día de hoy. De ver a este ignorante, porque esa es la palabra, ignorante porque ignora no es un insulto, por si acaso. Yo también soy ignorante en cosas que no sé. Por ejemplo, yo no les podía hablar a ustedes de terminología nuclear o de física nuclear, porque no sé, pues. Conozco la teoría, pero en específico, si me dice dame una bomba atómica, no lo puedo hacer. Entonces, 1000 personas, 1000 militares, policías,
gastando nuestro dinero, nuestros impuestos que pagamos. ¿Para qué? Para escuchar 13, 4 estupideces que ustedes han escuchado. Entonces, eso, no sé si a ustedes les indignará, pero a mí me indigna eso. Y les he dicho a mis alumnos, esa es la tarea de ustedes. Tienen que cambiar esto, y acá no hay un cambio a medias tintas, es un cambio así radical, porque ustedes están con la mente limpia todavía, ustedes no los han corrompido, están por corromperlos, los quieren corromper a ustedes, los quieren meter en este sistema de dominación, pero tienen que generar ustedes anticuerpos contra la corrupción, les he dicho. Y si ustedes caen en la corrupción es porque ustedes son unos corruptos y no tienen perdón, porque se les está diciendo a ustedes cuáles son los peligros que hay en este momento. Todo este sistema está podrido, putrefacto, no tiene solución, señores, si no hay un cambio radical acá. Un cambio sin, como dicen los tarados de Sendero Luminoso, sin muertes, sin violencia armada, porque ese no es el camino. En el mundo se han hecho cambios radicales, inteligentes, sin necesidad de tener que matar a tu contrincante, a tu enemigo, a tu opositor. Porque el hombre inteligente sabe cómo neutralizarlo. Y tu enemigo se da cuenta, ¿no? Cuando tienes a un grupo que tiene superioridad mental, política, y tiene que tirar la toalla, y te deja el gobierno, te deja el poder. Destruir y construir. Esa es la dialéctica de la vida, es la dialéctica de la política, de la dialéctica de la naturaleza. Pero la pregunta, ¿no es cierto? Dominación de hombres, de una élite, de una cúpula sobre un grupo de hombres, sobre una comunidad. Pero ¿cómo es esa dominación? Es una dominación espiritual, es una dominación física, espiritual. Ustedes lo ven en las iglesias, católica, evangélica, la iglesia que ustedes quieran, mormona, pentecostal. Ahí se ejerce el poder de una manera pues, descarnada, ¿no? En la iglesia católica, cuando se elige al papa, cuando se negocia, cuando el perdón de los pederastas, los curas pederastas. En las iglesias evangélicas, los pastores, violadores, los pastores que se enriquecen a costa del dinero de ustedes, que son los que están en esas sectas, no se dan cuenta, son tan tontos que dan parte de su riqueza, de su dinero, de su diezmo, hipotéticamente para construir la gran iglesia. Mentira, es un cuento. Es para que esos pastores y todas sus mujeres, su élite y todo lo que tienen ellos detrás de ellos, vivan a costa de ustedes. Eso no es reciente, eso tiene una historia de más de 3000 años. Eso viene antes de Cristo, antes de Roma. Es una casta, ¿no es cierto?, que vive a costa de ustedes. Y es un poder de dominación. Ahí el pastor no te pega, el cura no te pega, el cura te trabaja psicológicamente, captura tu mente y te somete. Ese es el poder más fuerte, ¿no? Más severo que hay en una sociedad, ¿no? La dominación física, que es lo más objetivo, lo que es más tangible, ¿no es cierto? Lo ejercen los dictadores, lo ejercen los autócratas, lo ejercen los militares, las fuerzas armadas, sobre todo en las guerras. Te domino, ¿no es cierto? Y te impongo militarmente, mediante la fuerza, otra fuerza que es superior a ti. Y te conquisto y te someto. Yo no les hablo, por si acaso, a los religiosos, ¿no? Sencillamente porque para mí la política, la ciencia política está divorciada de la religión. Van por caminos separados. Nunca, señores, nunca confundan, nunca metan. Cuando meten la religión en la política se acabó todo. Y crean una contradicción, una falsa contradicción. Porque por esa confusión hubieron guerras en Europa por más de 100 años. Y te lo estoy hablando de 1500, 1600. O sea, hace 500 años eso ya se superó. Pero hoy, digamos, en América Latina, en África todavía, hay miserables, ¿no es cierto?, que engañan a los pobres, a la gente pobre, y lo quieren usar como carne de cañón. Sí, la religión tiene su vida, la política tiene su vida. No hay posibilidad de confusión, no pueden medir, digamos, evaluar políticamente con ojos religiosos. Eso no es posible. Yo soy respetuoso de todas las religiones, creyentes, católicos, evangélicos, todas las religiones. Y sé respetar los credos. Pero no confundan eso con la política, porque la política, y acá traigo al caso, digamos, a Cristo. A Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Esa frase resume claramente, ¿no? Ya lo dijo Cristo hace más de 2000 años, la separación de la política con la religión.
¿El César qué cosa es? El César es el poder terrenal, el poder civil, el poder de los hombres. ¿Y qué cosa es Dios? Es la religión, pues. Y cuando Cristo dice a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César, dice, no mezclen, dice, separen. Y él lo repite, ¿no? Cuando el pretor romano, Poncio Pilato, le pregunta, ¿tú eres rey de los judíos? Él le contesta, tú lo dices. Yo no puedo autoproclamarme rey, pues. Es lógico, es una respuesta correcta. Es como yo me declare presidente del Perú, no sé, se estaría loco. Y es que no tengo el consentimiento de la mayoría de peruanos. Y le dice, ¿no? El pretor. Y le pregunta, ¿y dónde está tu reino? O sea, ¿cuáles son tus fronteras? ¿Cuáles son tus límites geográficos? ¿Quiénes son los países vecinos? ¿Cuál es tu capital? ¿Dónde reinas tú? Y el nazareno le contesta, ¿no? Mi reino no es de este mundo, ¿no? Su reino es ultraterrenal, pues. Entonces, todos estos pastores y veo, tienen demasiado poder, ¿no? Tienen entrado a la televisión, están en las redes, no mezclen la política con la religión, porque al final ellos van a salir perdiendo. Lo que tenemos que hacer es practicar una cultura de la tolerancia. Tenemos que tolerarlos. Los científicos con los religiosos. Y todo va a ir bien. Pero hay poder espiritual, ¿no? Hay poder físico, hay un poder racional, ¿no es cierto? Hay un poder primeramente irracional, ¿no es cierto? Irracional, que era el que estaba en boga pues hace 2000 años, 2500 años, 3000 años. Primero fue poder mítico, en la creencia en los grandes relatos, ¿no es cierto? De dioses o superdioses o dioses inferiores, Neptuno, Zeus, Marte, lo que ustedes quieran. Pero hay poderes místicos también, que explican lo sobrenatural, que justifican lo sobrenatural, y donde la religión tiene su anclaje, ¿no? Ese es el dominio de las religiones. Y tienen el poder carismático de ciertos hombres, ¿no es cierto? Que tienen ese don, ¿no es cierto? Eso se llama elan, los franceses. Ese feeling norteamericano. Carisma, le dicen los latinos. Algo que no es explicable fácilmente. Algo que no tiene explicación lógica. Que los seres humanos, unos grupos de seres humanos, ven en otra persona. Que tiene algo que no se puede explicar racionalmente, ¿no? Y que lo hace, digamos, merecer confianza. Trust, dicen los americanos, ¿no es cierto? Confían en él, lo siguen por antonomasia. Es Cristo. El poder carismático, pues. Es solamente ver el rostro, ¿no es cierto? Ver la figura. Los judíos de esa época hacían la referencia, ¿no es cierto?, ante algo inexplicable, hasta por la forma como miraban, y que luego, ¿no?, se ha transmitido a la política como una forma de dominación de seres humanos. Tienen el caso de ustedes más patético, ¿no? El caso de Mussolini, el caso de Hitler. Un carisma para el mal, ¿no es cierto?, para dominar, para la destrucción. Tienen a Alan García, un tipo carismático. Belaúnde, un tipo carismático. A pesar de que era arquitecto, ¿no? Pero tenía algo, no sé, en su estupidez, en su existencia en las nubes, porque así lo retrataban. Todo el mundo robaba con Belaúnde y él es el único que no sabía. O ustedes ven en el caso del anticarisma, ¿no? El anticarisma, Castillo es un anticarisma, un mal anticarisma. Son seres que jamás debieron ser presidentes. Toledo jamás debió ser presidente. No tenía carisma, pero lo fue. Lazar, hablan así. Mariano no era carismático. Y más aún cuando quedó inválido, ¿no? Perón, carismático. Evita Perón, carismática. Una mujer que hasta ahora, ¿no es cierto?, desata pasiones en Argentina. Perón, que ha dividido Argentina desde el año 45, Argentina está dividida entre el peronismo y el antiperonismo. Y que hasta ahora esa brecha, esa fractura no se puede superar, ¿no? Porque los antiperonistas son gente también de izquierda, son comunistas. ¿Por qué? Porque Perón, pues, suplantó, ¿no es cierto?, el papel que tenían las izquierdas en Argentina. Carisma. ¿Ya? Entonces la dominación se ejerce de esa manera. Entonces esos vendedores de cebo de culebra, vendedores de humo,
gente carismática. Y muchos pastores, muchos políticos,